La Academia de Docencia Masónica, en el marco de su programa Ágora Equinoccial, tiene el agrado ahora de presentar a nuestro distinguido público, a nuestros queridos hermanos, un tema que es muy importante que vamos a abordarlo en este momento y refiere a el rito francés. Vamos a conversar en esta hora con el querido hermano Alfonso López, que es un experto en el tratamiento del rito francés, y vamos a empezar con una presentación de mi querido hermano. Mucho gusto de que estés con nosotros y bienvenido al programa. Buenas tardes, mi querido hermano Joaquín. Es un gusto estar con ustedes y compartir lo que tengamos que expresar sobre el rito francés, que es uno de los menos conocidos de los ritos, y aunque es uno de los más antiguos, aunque el nombre de es moderno, pero es uno de los fundadores de la masonería especulativa. Muy bien. El rito francés es hijo directo de la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Cómo se refleja ese ADN en el trabajo de una logia en Quito en el año 2026? A ver, ahí históricamente hay que ponerle en el contexto, porque el rito francés viene originalmente de Inglaterra, de la Gran Logia de Londres y Westminster, que cuando se dividió la masonería entre los antiguos y los modernos, porque los modernos eran los más antiguos, es decir, la logia más antigua, los modernos hicieron varios cambios en la masonería y generaron la masonería especulativa. Y lo que quiero decir esto porque la masonería especulativa absorbe después la filosofía y todo lo que corresponde a la Ilustración francesa. Entonces, los modernos escoceses, después de la guerra que tuvieron los escoceses con los ingleses aproximadamente en el 1740, migraron a Francia y ahí se formó el rito inglés originalmente, pero después, como tuvo varias incorporaciones de muchos franceses y de gente francesa, volvió a hacerse el rito francés, que hoy se le conoce como rito francés, moderno o rito francés moderno, porque su origen es en la logia de los modernos que se formó en 1717. Entonces, la tradición que tiene el rito francés es de su origen en la Gran Logia Unida de Inglaterra y en los rituales que se empezaron en 1717 y después con la Constitución de Anderson en 1723. Es decir, el rito francés es un rito fundacional de la masonería especulativa. Entonces, si hablamos de la masonería especulativa, entonces eso sí nos lleva al trabajo que tenemos con la Ilustración francesa, porque eso ya los franceses, filósofos franceses, se incorporaron a la masonería y dieron una influencia con su conocimiento y le dieron la conformación casi definitiva al rito francés, que son básicamente el hecho de ser un rito laico, es de ser un rito eminentemente filosófico y ser un rito que respeta a la figura humana, es humanista, y también es un rito que está invocando a los derechos humanos. Es decir, la filosofía que fue la fuerte en la época de la Revolución Francesa fue traducida y fue incorporada a la filosofía del rito francés.
Creo que con eso ya nos ubicamos histórica y Muy bien, mi querido filosóficamente. hermano. Sí, entonces, ¿y esto cómo se refleja en una logia ahora en Quito en 2026? Bueno, para eso tendríamos que hablar un poco de la historia de la logia del Eugenio Espejo, que está en Quito. La logia Eugenio Espejo nace hace más de 30 años. Nace en el 1900, casi 32 años, ¿no es cierto? Yo tengo 34 años iniciado Amazon. Yo me inicié en una logia que era dependiente del Gran Oriente de Francia. Y claro, ahí era el rito francés directamente. Ya. Entonces, después pasé yo aquí a la Glede y cuando vine a la Glede, sin otra cosa que encontrarme con mis hermanos, pasé a ser parte del Eugenio Espejo. Y esta logia tiene para darle la connotación que debemos darle a la logia, vamos a decir que el primer venerable maestro de la Eugenio Espejo fue Pancho Huerta, Francisco Huerta Montalvo. Entonces, ya le vamos dando una connotación que los hermanos deberán entender el por qué la logia a veces tiene sus cosas tan firmes. En esa logia trabajaron y la fundaron hermanos como Miguel Sánchez, Jaime Muñoz, estuvo ahí Jorge Núñez, Vasco Núñez, eh, y Guillermo Fusdoger, estuvo Eduardo Barreiro, y entonces ustedes ven que todos esos masones que estuvieron en la Glede le dieron al espíritu, le dieron la formación que tiene la Eugenio Espejo. Entonces, una logia con esa trayectoria, con ese origen, en el siglo XXI y en el año 26, pues sigue siendo una logia que mantiene la firmeza en su parte filosófica, mantiene la tradición de ser una logia que produce pensamiento. Los hermanos siempre están produciendo planchas con mucha base filosófica, produce pensamiento, tenemos una revista para difundir nuestros trabajos, una revista Equinoccio que es en internet. Entonces, seguimos produciendo, seguimos generando pensamiento. Y eso es lo más importante que tenía la logia. En este año hemos hecho publicaciones de libros. Estamos por imprimir prácticamente una antología de masonería, con 3 libros, uno para aprendices, compañeros y maestros. Tenemos el manual del aprendiz del rito francés, manual del compañero del rito francés. Entonces, si la logia mantiene sus orígenes, mantiene sus principios fundacionales, no solo de los hermanos que la fundaron, sino de que viene los principios de la Revolución Francesa y de la Gran Logia de Londres, mantenemos un rito que es fundacional. Entonces, debe seguir por ese camino, por ese esfuerzo de producir Muy interesante, intelectualmente. muy interesante, mi querido hermano. ¿Y estos materiales cómo lo podemos obtener? Bueno, hay un libro que ya está de la venta abajo es el del aprendiz, donde se establecen, no solamente es para el rito francés, porque hay toda la parte de lo que es simbología está claramente puesta ahí. Eh, Posiblemente para el mes de octubre estén publicados los otros libros, ya estarán a la venta y pues esperemos que nos apoyen a la logia, porque Por supuesto, mi querido hermano, publicaciones que van en beneficio de la logia. por supuesto, O eso es sea, importante, la muy parte importante. económica va a la logia. Claro, mi querido hermano. Bueno, a diferencia de otros ritos, aquí se habla de órdenes de sabiduría del cuarto al séptimo en desdegrados. ¿Qué cambia con esa palabra sabiduría? Bueno, justamente lo que decíamos, el rito francés, cuando se desarrolló en Francia, se crearon los capítulos de los grados de sabiduría. Porque una cosa es tener conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Claro. Sabiduría es saber, entender, tener la claridad
de lo que nosotros estamos conociendo. Entonces podemos actuar en base a ese conocimiento, tomando las decisiones más adecuadas. Eso es la sabiduría. De tal forma que cuando se forma el rito francés ya estructurado en Francia, tomando en cuenta que hubo un momento que hubo una dispersión de ritos rituales y el Gran Oriente de Francia, que se fundó en 1770, creó una comisión para que establezca los ritos, los rituales. Entonces estableció el regulador masón, donde están los ritos, de 1801, y lo publicó en 1809. De ahí ha habido una variedad de entonces, se crea la necesidad, porque es una necesidad, que después de ser aprendiz, compañero y maestro, después de maestro ya como que ya se acaba la masonería y no es así. No es así, mi hermano. Y no es así, más bien empieza la masonería. Para mí, terminas de maestro y no es que culminaste. Claro que es el grado de maestro, es el sublime grado de maestro. Sí, pero el maestro tiene que seguir generando conocimiento y generando sabiduría. Porque si no, ¿para qué llega a ser maestro? Si no va a continuar, no va a producir intelectualmente sabiduría. Entonces, por allí va el nombre. Entonces tenemos 4 grados, que son realmente el rito francés, el grado de sabiduría del rito francés, son 5 grados, que son 4 primeros, que son del 1, 4 primeros y un quinto que es un grado que es administrativo, más que nada, ¿no es cierto? Ese es el punto, ¿no es cierto? Los grados de sabiduría son, por ejemplo, el elegido secreto, el gran elegido, el caballero de diente y el caballero Rosacruz. Entonces, estos son los 4 grados del rito francés, que muchas de las veces tienen bastante similitud con el rito escocés. No nos olvidemos que el rito escocés nace del rito francés. Así es. Entonces, mucho de lo que tiene el rito escocés fue transmitido del rito francés, con una situación que cuando se forma el rito francés, se forma porque muchos hermanos del rito francés dicen que después del convento de Bruselas, cuando el rito francés dispuso que no se mencione la gran arquitecto del universo en las tenidas, no es que no dijo que no crean, lo que dijo es que no le mencionen nomás. Eso causó un revuelo terrible. Entonces, después de eso, dijeron que el rito francés se había vuelto muy excepcionalmente filosófico. Y por lo tanto, ellos necesitaban tener un poco más esoterismo. Entonces, salen del rito francés y forman el rito escocés de antiguo aceptado, que en su comienzo tenía 25 grados, los grados de la perfección, y que se forma realmente el rito escocés de antiguo aceptado, no sale de Francia, no sale de Escocia, no sale de Francia, sale de los Estados Unidos, de Charleston. Entonces, si queremos, es bueno saber la historia de los ritos. Y en Charleston es donde llega a tener 33 grados, que regresa después a Europa, claro, y después tenemos la reunión en Suiza y todo lo demás, pero los ritos están basados en esto, pero desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista que no religioso, no teocrático, sino filosóficamente, tiene bases como por ejemplo el racionalismo de Kant, de Spinoza, de todos los que estuvieron en la época del racionalismo, ¿no es cierto? Todos ellos aportan el rito francés. Y entonces, por eso es que el rito francés tiene una connotación muy interesante con respecto a la filosofía. Muy bien, mi querido hermano. En muchas logias del rito francés, el laicismo es un principio central. ¿Cómo se trabaja espiritualidad o la trascendencia sin necesariamente recurrir a un dogma religioso? Bueno, si nosotros como rito francés respetamos los dogmas, porque cada uno puede creer o no creer en un dogma.
Eso lo dicen los principios del rito francés. Nosotros mantenemos la idea de que nuestra es una espiritualidad laica. Van a decir, ¿cómo puede ser espiritual y laico? ¿No es cierto? Claro que sí. Espiritualidad no quiere decir religiosidad. Por supuesto. Espiritualidad quiere decir que uno estudia y beneficia y desarrolla su espíritu, su forma, entendiéndole el espíritu como una forma de pensamiento, una forma de ver el mundo, no como una forma religiosa, sino ver el mundo. Yo puedo tener una espiritualidad laica cuando yo tengo lazos de fraternidad, lazos de amistad, lazos de amor, lazos de cariño. Eso es parte espiritual, porque la fraternidad no es pues una cosa religiosa ni es una cosa física. La fraternidad es un sentimiento. Y cuando nosotros hablamos de espiritualidad, estamos hablando de aquello, de los sentimientos que debe tener la humanidad entre sí. Entonces, hablar de espiritualidad laica es hablar de sentimientos, es hablar de conocimiento, es hablar de las relaciones que deben mantenerse entre los seres humanos, relaciones que tienen que ser basadas en algo, en algún sentimiento, en algo que nos una. Claro, y eso es muy importante en el marco de la fraternidad, por ejemplo, ¿no es Claro, por cierto? ejemplo. Y entonces eso es lo que debemos entender. Otro de los principios que tenemos Ya, nosotros es que el perfeccionamiento individual se da en los talleres, ¿no es cierto? Nuestro perfeccionamiento da cuando estoy de aprendiz, compañero y como maestro. Y nuestro conocimiento y sabiduría viene en los grados filosóficos. Ahora, nosotros no tenemos problema en ningún momento en hacer estudios de grados superiores en el escocismo, pero no hay problema. No hay problema estudiar en el Real Arco tampoco. Yo, iniciado en rito francés, tenía cierta resquemor con el Real Arco, por ejemplo. Cuando me lo puse a estudiar, y veo que no es religioso, más bien es filosófico y es histórico. Entonces, son cosas que uno va entendiendo después de mucho tiempo de leer, estudiar. Entonces, yo veo que, como les digo a algunos hermanos, el tema es que todos los caminos conducen a Roma. Lo que pasa es que unos son más largos y otros son más cortos. Nada más, pero que llegas, llegas. muy bien, mi querido hermano. La herramienta y la ciencia tienen un peso enorme en este rito. ¿Qué le enseña la regla, el compás y la escuadra a un masón cuando se ven desde la geometría y la física, no solo como moral? Bueno, es muy interesante porque todo lo que tú me acabas de preguntar es simbólico. Por supuesto. Y al tener simbólico, nosotros estamos utilizando las herramientas de la construcción como masones, estamos dándoles un símbolo para que nos ayude a entender la parte del conocimiento, ¿cierto? Cuando hablamos de la regla, ¿qué nos dice la regla, cierto? Que podemos trazar líneas, que podemos medir, y eso nos sirve para medir. Cuando hablamos de la escuadra, nos permite trazar ángulos. Y si la escuadra nos va a permitir tener una formación de, de igualdad, de rectitud. ¿No es cierto? Y si el compás nos va a permitir, es el compás el signo de uno mismo, cuando uno puede trazar círculos, trazar alrededor cosas que uno puede ver. Es decir, todo es la parte del símbolo, simbolismo puro, que nosotros tenemos que buscar entenderlo. Y ahí viene una cosa muy interesante. Yo puedo tener una visión, una expresión muy mía con relación a cada símbolo. Yo puedo tener, porque yo lo veo, y es mi conceptualización. Tú, mi hermano, puedes tener otra conceptualización de lo mismo. Así Y es. cada uno tiene una conceptualización diferente, tiene un concepto de cada uno de forma diferente. ¿No es cierto? Pero ahí viene lo importante. Lo importante es que esa conceptualización esté de acuerdo a las normas de comportamiento entre los hermanos. Yo respetaré lo que tú estás pensando.
el respeto, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo el símbolo, yo debo expresar qué entiendo por símbolo. A lo mejor estamos viendo una moneda desde dos caras diferentes, pero es el mismo símbolo. Entonces, yo le puedo ver a la regla que me permite transmitir líneas, punto, y solo líneas. Ya. Otro hermano dice, no, yo puedo transmitir una línea, yo resbalo un poquito la regla y trazo una paralela. Entonces ya me sirvió para otra cosa. Tengo la escala numerada, ¿cierto? Dice, pero también puedo medir. Entonces, cuando tú le vas dando con la observación básicamente a cada cosa, un símbolo, una forma de entenderle, Desentrañarla el símbolo. desentrañarle, Claro. te va generando un pensamiento y te va generando una forma racional de ver al mundo, una forma racional de ver las cosas. Muy bien, mi querido hermano. El cuarto orden elegido y el séptimo, Rosacruz, son claves. Sin revelar rituales, ¿qué ruptura o emancipación intelectual buscan provocar en el iniciado? Y me estás provocando que hable de todas formas. No, la verdad es que, claro, el grado elegido, ¿no es cierto? Es el segundo orden. ¿Sí? El segundo orden, ¿qué te dice? Que, bueno, tiene mucha similitud con un grado también del rito escocés. El rito escocés tiene una cosa que es interesante. A propósito, que se fue. Tiene grados. Así es, mi querido hermano. Los 33 menos 3 son 30. ¿No es cierto? Los 30 grados tiene cosas del Real Arco, tiene cosas del rito francés. Es, por eso decía, los caminos, varios caminos que se siguen a Roma, pero es lo mismo. Entonces, el caballero elegido es el grado, me parece que es el grado 15 no me acuerdo del rito escocés. Es el mismo que el rito francés. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te eligen para estudiar partes de la filosofía racionalista, ¿no es cierto? Tú estudias el racionalismo, la filosofía, estudias todo eso. El rito, el Rosacruz, tiene mucha connotación con el Rosacruz del grado 18 del rito francés. Y entonces, del rito escocés. Y entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A los documentos de Rosencrantz, ¿no es cierto? Hay una serie de documentos que nos llevan, que te ponen a ver el mundo desde esa perspectiva. Porque las bodas alquímicas, es uno de los libros de Rosencrantz, y una serie de documentos que se produjeron en esa época, tomando en consideración otra cosa, que el movimiento Rosacruz es anterior a la masonería. Que la masonería adopta, porque está muy relacionada con su filosofía. Entonces adopta, porque además una de las cosas más interesantes de la masonería es que siempre hablamos de los antiguos y aceptados, ¿no es cierto? El rito escocés. Así es. Y los aceptados, por ejemplo, en Londres en 1717 y antes, cuando Ren era el que dirigía las cuatro logias que quedaban en Londres después de la reconstrucción de Londres, ¿quiénes eran los aceptados? Los de la Royal Society, pues, o sea, los filósofos, los científicos eran los que de alguna forma ingresaron a las cuatro últimas logias que quedaban y como que las cooptaron para su desarrollo hacia fuera de la Royal Society, hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces, si hay esa cosa de cooptación, la masonería también cooptó la parte de Rosencrantz y cooptó de muchos lados de la filosofía, cooptó hizo la cooptación de Spinoza, por ejemplo, el rito francés, hizo la cooptación de todos los racionalistas de la época de la Ilustración.
Eso es lo que hizo. Y los Rosacruces, sin ser una cuestión religiosa, tiene una cuestión de desarrollo espiritual, de desarrollo del conocimiento, la sabiduría, como habíamos estado conversando. Muy bien, mi querido hermano. Ahora, el rito francés tiene una tradición de compromiso social y republicano muy fuerte. ¿Cómo se traduce hoy ese deber de iluminar a la sociedad? A ver, sí tiene una tradición muy fuerte. Participó directamente en la Revolución Francesa, ¿cierto? El libertad, igualdad y fraternidad es de la masonería francesa. Entonces, si, si el rito francés siempre estuvo ligado al desarrollo de la sociedad, siempre estuvo, y hasta ahora todo el mundo utiliza aquel libertad, igualdad y fraternidad, que digamos que reúne en tres palabras lo que debería ser la humanidad, lo que debería ser la sociedad. Entonces, si eso es el origen, nosotros, si nosotros mantenemos la tradición, mantenemos el pensamiento, la filosofía, mantenemos hasta en los rituales el, la parte racional de la humanidad. No sé si mi hermano Freddy, tú tienes ahí algo de lo que hablamos cuando hablamos de a quienes recibimos los masones, a quienes consideramos masones. Me parece que el orador es el que habla. Sí, yo te puedo dar lectura. Por favor, si me ayudas en esto, porque Gracias, es muy mi querido interesante hermano. lo que decimos en el ritual. En el ritual, todas las semanas. Muy bien, mi hermano. Sí, dice así, el rito francés moderno reconoce como francmasones únicamente aquellos que se han y que nunca los han menospreciado por la acción u omisión y que no pertenecen a asociaciones que de una forma u otra a ellos ni promueven la discriminación individual o colectiva contra de personas por razones raciales, políticas, culturales, económicas o religiosas. Creo que la Muchas posición gracias, mi del querido rito hermano. francés es clarísima. Si nosotros somos un rito esencialmente humanista, filosófico, humanista y racionalista. Entonces, eso que está semanal de ir invocando que nosotros somos racionalistas, filosóficos, tenemos una espiritualidad laica y que respetamos a los demás, respetamos al ser humano por sobre todas las cosas, nos vuelve humanistas. Entonces, nuestra logia, el rito francés que nosotros practicamos, nuestra logia, está directamente relacionado con el deber ser de la humanidad, lo que debería ser. No lo es, pero no descansamos en nuestro intento de seguir por allí. Hay otro punto que es muy importante en la cadena de la unión, mi querido hermano. Tú tienes por allí. Y que a que los hermanos vean que nosotros no solamente es que lo decimos o conversamos. En la cadena de la unión hay una parte que dice es fundamental. Te la leo. Por favor. Que dice que nuestros corazones se aproximen al mismo tiempo que eslabones de esta cadena formada libremente por nosotros. Comprendamos la grandeza y la belleza de este símbolo. Inspirémonos en su sentido profundo. Esta cadena nos une tanto en el tiempo como en el espacio. Ella viene del pasado y hacia el porvenir. Por ello estamos unidos en el linaje de nuestros ancestros, nuestros venerables maestros y la que formaron ayer. Por ella deben unirse los francmasones de todos los ritos, de todas las razas y de todos los países. Enriquezcámosla con numerosos y sólidos eslabones de metal puro y elevando nuestro espíritu hacia el ideal de nuestra orden. Esforcémonos en unir a todos los hombres por la fraternidad. Mira, mi hermano. Es decir, nosotros no solamente lo decimos, lo practicamos. Estamos hablando
de la fraternidad, del amor a la humanidad, del respeto. Estamos hablando de que no podemos ir en contra de razas, en contra de religiones, sí, somos laicos, somos racionalistas, y eso nos permite enfrentar a muchas veces a posiciones que no van con la laicidad, pero los enfrentamos respetando, porque toda persona tiene derecho a decir, a pensar como quiera, ¿ya? Y nosotros tenemos derecho a no estar de acuerdo, ¿sí? Pero dentro de los márgenes del respeto, de la fraternidad. Claro. Y yo creo que eso es lo fundamental del rito, y eso lo hace un poquito racionalista, filosófico, y lo hace que sea humanista, básicamente. Muy bien, mi querido hermano. Ahora, el silencio y el debate regulado son prácticas de logia. ¿Por qué enseñar a debatir con método es un acto revolucionario en tiempos de redes sociales y gritos? A ver, esto es muy interesante. En el rito francés, los aprendices tienen que aprender básicamente al comienzo una cosa que la humanidad no lo practica mucho. Se llama el silencio. El aprendiz no habla por un tiempo prudencial, el venerable maestro lo decide. No habla ni opina, solo escucha. Y el aprender a escuchar es fundamentalmente el aprender a respetar. Y entonces, como no habla, tiene que estar escuchando, tiene que estar viendo lo que dice, cómo se comportan los hermanos. Y después ya puede hablar. Pero cuando ya ha aprendido esta parte que la humanidad no quiere practicarla, que es el silencio, el respetar a los demás, el respetar lo que los demás dicen. Entonces, en esta época de redes sociales, en que todo el mundo habla y habla cualquier cosa sin respeto, Sin beneficio de inventario. sin beneficio de inventario, y lo dicen, pero simplemente, y lo peor de todo es que la gente de eso hace ley, hace como que fuera cierto. La verdad dice, es que oí por ahí, me dijeron, vi en las redes sociales, vi allá, pero solamente el oír no te da la posibilidad de generar un juicio crítico, digo yo. ¿Cómo puedes, si alguien dice, se cayó una puerta, ¿y cómo se cayó la puerta? No sé, dice, pero solo oí el ruido. Pero ya sacó que se cayó la puerta, que le aplastó una persona, solo porque oyó el ruido. Entonces, esa es la parte que en las redes sociales, no sé cómo la gente debería autocontrolarse. ¿Y por qué no hay de otra forma? Porque si pones una ley que prohíba algo en las redes sociales, eso va a ser peor que el remedio que la enfermedad. Así que, Claro. entonces, no sé cómo se puede hacer que la gente entienda que tiene que hablar con propiedad, decir las cosas cuando sean comprobadas, comprobables. No decir y soltarlo, y lo peor de todo es que muchas veces dañan a la gente, dañan la honra de una persona sin que siquiera le conozca, que es lo peor. Si le conocería, sería, bueno, le conocía, pero si ni le conocen, pero ya están soltando cosas. Es terrible, realmente creo que eso. Y la masonería, lo único que nosotros podemos hacer y seguimos haciendo es generando formas de entender las cosas en la sociedad que nos rodea, donde estamos nosotros inmersos. No creo que podamos hacer otra cosa por el momento. Aquí hay un aspecto muy fundamental, yo diría estructural. No dialoga, impone, porque no podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que hay un principio básico, como el que mencionaba Alfonso, el respeto. Y dentro del código masónico te dice eso, ¿no? Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a respetar. Entonces, lamentablemente esto es cultural, ¿no? Claro. Entonces, y los masones estamos para aprender. Por supuesto. Es muy importante eso. Mi querido hermano, ¿qué proyecto de educación laica
defensa de derechos o pensamiento crítico impulsa actualmente su logia u obediencia que debe conocerse más? Bueno, nosotros como logia, nuestra, nuestros trabajos al interno son de una formación laica totalmente. Actuamos tratando que nuestros aprendices y compañeros vayan por el camino de la razón, o sea, empezando la razón, el respeto. Eh, Cuando hacemos una cámara, pues siempre vamos ordenadamente o hacemos una, una plancha, leemos un trabajo y conversamos sobre el trabajo. Que es lo mismo que se hace en logia. Se lee un trabajo y se opina y cada cual tiene su opinión. Entonces, lo que nosotros sí podemos decir es que se debería extender de alguna forma esta práctica de, de transmitir el pensamiento y que los restos puedan acogerlo, discutirlo, conversarlo, para que lo que nosotros decimos se extienda, se vaya ampliando. Lo importante es que el masón tiene la obligación, siendo un miembro de la sociedad, tiene la obligación de compartir formas de expresión, formas de relación, para que la gente vaya viendo que hay otras formas de relación, otras formas de respeto, otras formas. Es decir, ahí viene la labor del masón hacia la sociedad. Porque si el masón no actúa masónicamente o como masón en la sociedad en la que él está, simplemente el venir a la logia se vuelve una cuestión de un club nomás. Y eso no es al que Y eso no venimos. es, y eso no es así. Claro. Viene a la logia a desbastar la piedra en bruto que tiene, que es cada uno, y que a veces dura y tarda en irse desbastando. El trabajo en unos casos es más fuerte, depende de la composición de la roca nomás. Entonces, el trabajo es a veces más fuerte, más duro, más largo, pero el masón tiene que autoformarse, tiene que desbastar su piedra en bruto, tiene que buscar ser el eje que después va a ir a la sociedad a hacer lo mismo, a trabajar, a compartir en el tema de cómo vamos a ir mejorando a la sociedad. Nuestro trabajo, y lo dijimos lo que acabamos de leer de la cadena de la Unión, nuestro trabajo es transmitir a la sociedad. Esa es nuestra obligación como masones, ser ejemplo, buscar la forma de transmitir lo que estamos autoformándonos y que debemos generar Claro, ideas. mi hermano, y es que es en la sociedad donde el individuo que ha aprendido masonería refleja lo que aprendió. Pues. Claro, es que hay otro. un tema fundamental, es que lo que tú mencionabas sobre el tema de la fraternidad. Si no hay fraternidad, no hay masonería. Entonces, ¿qué es lo que hace la logia Eugenio Espejo? Nosotros trascendemos, no solamente las cuatro paredes, el conocimiento, los principios, etc. Trascendemos fuera de la logia. Nosotros tenemos en este momento un programa que está en el centro de Quito, que se llama Los Hermanos de la Pobreza, que se encuentra adjunto al cementerio del Tejar. Entonces, nosotros asistimos la parte médica a todos los, aproximadamente son 120, 130 indigentes, gente que duerme en la calle. Se les da la atención médica y se colabora para un bocado de comida. Entonces, eso hacemos todos los sábados. Entonces, estamos trascendiendo, estamos ahí sí diciendo somos masones, porque podemos ser muy eruditos en la filosofía, etcétera, el conocimiento, pero si no actuamos lo que nosotros aprendemos, no estamos en nada. Entonces, esta es la función de la Eugenio Espejo, y esta es la función del rito francés. Entonces,
a ello nos encaminamos y queremos seguir adelante con ello, ¿no? Muy bien, mi querido Quiero hermano. resaltar una cosa, mi Diga. querido hermano Joaquín. Esta acción que hace el Joven Espejo, es la primera vez que la difundimos. Ya la venimos haciendo hace algún tiempo. Porque creemos que las cosas que debemos hacer no necesitan pues, alta publicidad. No necesitan vallas que estamos haciendo. No, las hacemos. Y ahora, en base a tu pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi querido hermano venerable de la logia ha querido expresar lo que hacemos, porque es parte de nuestra realidad masónica como logia, que la hacemos tranquilamente, calladamente y sin hacer de esto nada que sea grande y Una cuestión visible, rimbombante, entonces, sin bombante. No, no, esto es tranquilos, nuestros hermanos médicos van, atienden, si es posible llevan algún remedio o algo, pero siempre estamos ahí dando atención médica, colaborando para la alimentación. La de los- comidita. muy importante la labor. Sí, muy importante, mis queridos hermanos. Ante retos como la inteligencia artificial, las fake news, la posverdad y la crisis climática, ¿qué aporta la caja de herramientas del masón de rito francés? Bueno, acabamos de decir una de las cosas que están en nuestras herramientas. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial tiene un problema, que mientras va creciendo la inteligencia artificial, la inteligencia natural va desapareciendo. Yo creo que ese es el problema más grande. Pero bueno, que también sí es una herramienta que a veces hay que utilizarla. Y el rito francés, siendo un rito como lo hemos descrito, eh, humanista, siendo un rito como el que hemos descrito, filosófico, laico, que tenemos una laicidad espiritual laica, una espiritualidad laica, está inmerso en la sociedad. Nuestros hermanos están transmitiendo, compartiendo esa forma de ser. Porque aquí lo que a la final, la logia lo que está es armando un estereotipo de masón que tiene una lógica de comportamiento fraterno, amable y que respetuoso, humanista en esencia. Y entonces eso nos permite ir, en esta época, aceptando lo que es adecuado y rechazando lo que no es adecuado. Es decir, nos ha dado la posibilidad de ser, de tener una actitud que puede hacer un análisis crítico de la situación. Creo que eso es fundamental. Muy bien, mi hermano. Si un joven agnóstico o ateo, pero con sed de ética y fraternidad, toca la puerta, ¿qué le diría sobre el camino que ofrece el rito francés? Bienvenido. Porque nosotros decimos, primero que somos laicos, y nosotros en una parte decimos Sí. todos los días que respetamos, que al no ser una cuestión deísta o teísta, sino laica, nosotros no tenemos problemas de religiones. Creo que la parte de la apertura está en lo que tú Así estás es. viendo. Nosotros decimos que el masón, el del rito francés, respeta las creencias de cada uno. Respeto total a la creencia. Cada uno es libre de creer en dogmas o de no creer. Porque esa es la libertad. Esa es la razón por la que en el convento de Bruselas de 1780 se pidió, y fue un clérigo el que pidió, que no se mencione el gran arquitecto del universo, y que pidió la Biblia, que quiten la Biblia del Lara. Una cosa interesante. La Biblia en el Lara no está, pues, desde el comienzo de la masonería. La Biblia en el Lara está desde 1813, cuando se unieron las logias de los antiguos y los modernos y formaron la Gran Logia Unida de Inglaterra. Desde ahí está la Biblia en el Lara.
Antes no existía la Biblia en el árabe. Antes se leía el primer versículo del Evangelio de San Juan. Entonces, este clérigo dijo que poner la Biblia ahí es obligarle a creer en un dogma. Porque lo que le estaba obligando es a tener un apunto religioso. Y eso está en contra de la libertad. Entonces, si la libertad de cultos es parte de nuestra esencia filosófica, nosotros no tenemos la Biblia porque al final es un libro religioso. Parte histórico, sí, pero también religioso. Claro, Algunas religiones. alguien alguna vez decía que la Biblia es nada más que un conjunto de cuentos del Medio Oriente, ¿no? Bueno, pero tiene un factor filosófico, histórico y religioso también. Pero si le tenemos, si a nosotros no, no estamos aceptando una cuestión religiosa, estamos diciendo que respetamos que tenga o no tenga dogmas, crea o no crea en dogmas. No podemos obligarle a que tenga un libro religioso. Entonces, si viene un maometano, que venga, bienvenido, porque nosotros respetamos su creencia o su pensamiento que tenga en lo religioso. Incluso, es decir, el libre pensamiento. Sí. El libre pensamiento está asociado con el derecho humano. Entonces, tanto la religión como la política partidista, incluso diría hasta el fútbol, es de carácter personal. Tú puedes creer o no creer. Puedes ser vos de la Liga o del Barcelona o de cualquiera. Es muy personal. Igual pasa en la política. Eres de derecha, izquierda o de cualquier lado. Es personal. En masonería no. Hay que darle realce a la parte humana, el derecho humano, a la parte interior, no exterior. Si tú no dominas el interior, tampoco puedes dominar lo exterior. Por supuesto, mi hermano, claro. Muy bien. ¿Algún elemento importante que nos quisieras comentar en el marco de esta entrevista? Bueno, ¿qué sería? Importante con respecto a la logia. Lo importante es que nuestra logia es una logia donde reina la libertad. Reina la libertad tanto que entran o salen sin problema. No nos causa escozor si alguien se va. Porque no es que nosotros perdemos, él es el que pierde. Porque nosotros estamos en un cenáculo para discutir, estudiar y analizar lo que hemos venido hablando esta noche, del laicismo espiritual, del laicismo, del respeto de los derechos humanos. A eso nos dedicamos. Si alguno de los hermanos ya no quiere tener conversaciones en ese sentido, pues, qué pena. Pero lo importante es que a pesar de estas situaciones, la logia sigue creciendo. La logia sigue trabajando, sigue fortaleciéndose, y nuestro pensamiento es que la logia tiene que fortalecerse. Si hemos vivido 34 años, 22 años, Sí, 32 años. con avatares y todo, con muchas anécdotas simpáticas y otras no tanto. Sí, pero hay cosas interesantísimas. No sé si... ¿Podrías mencionar alguna? Una claro. de las importantes. Yo fui segundo vigilante de un aprendiz masón, cuyo nombre es muy famoso en el Ecuador, René Mollé. Ya. Yo fui el vigilante de él. Bueno, para que veas que la cosa es así. La otra no es así interesante, pero cuando se fueron unos hermanos se llevaron la carta constitutiva, pero lamentablemente se llevaron la copia, o ventajosamente, porque la original la tenía yo en mi poder. Y la volví a entregar a la logia en manos del venerable que lloraba por la carta.
otro hermano que tiene diferente posición ideológica y política que muchos hermanos, querido hermano Fausto Dután. Así que tú ves que ha habido hay estas cosas interesantes en la logia, que a pesar de todo, la logia tiene ya sus raíces bien fundamentadas, y que sigue creciendo, que a veces se caen hojitas, pero vuelven a nacer otras hojas. De tal forma que nuestra planta sigue ahí creciendo, sigue fortalecida cada vez más. Y en todo este tiempo, te voy a decir otra cosa, yo he sido solo una vez venerable del espejo, no más, y no quiero ser más. No porque no me gustaría, sí, pero lo que pasa es que hay que dar continuidad. Las logias tienen que irse renovando, hay que generar una cadena permanente de que circule los hermanos, porque el hermano viene para ser aprendiz, pues compañero, maestro, venerable algún rato. Entonces no podemos quedarnos, retenerle ahí de aprendiz para que yo siga siendo venerable, ¿no? Yo creo que hay que darle este ejercicio de ir aprendiendo, ir desarrollándose. Porque si no desarrolla, ¿cómo va a ser venerable? Claro, es muy importante la formación, pues, para La que formación. él llegue a dirigir la logia. Lo importante Claro. es que también vaya por todos los cargos, pues. También. Vaya aprendiendo desde el único que no puede aprender es el de, nosotros tenemos uno solo que es el cubridor, que está en la puerta. Ese es el puesto reservado para un paso venerable. Entonces, los otros puestos sí, aprenderá cuando ya sea paso venerable. Por supuesto. Claro. Pero esa es nuestra forma de pensar. Hay que darle continuidad, que aprenda, que vaya, hasta cuando siga una cadena, una espiral y llega venerable. Esa es nuestra filosofía de actuación de hermanos. Muy bien. No, y hay algo muy importante, ¿no? Que dentro de la formación de los miembros de la logia está fundamentado en lo que es la razón, el raciocinio y la actitud, que es parte de eso. Entonces, con esta formación, pues lógicamente van subiendo de grado y en su momento dirigirán la logia, ¿no? Pero con esos principios. Claro, la dirigirán acertadamente. Exactamente. Muy bien, mis queridos hermanos, mi querido hermano Alfonso, mi querido hermano Freddy, para la Academia de Docencia Masónica ha sido una enorme satisfacción contar con ustedes esta tarde para hablar sobre este rito que es parte también de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Y obviamente aquí también es importante que nos dejen el link de donde podemos conseguir los materiales que usted estaba sugiriendo inicialmente. Le haremos llegar. Y una cosa, que esto sí es autopublicidad. Yo escribí un libro sobre ritos masónicos, donde tengo el detalle y la descripción de 52 ritos masónicos. Así que creo que es muy interesante saber que no solamente producimos para la Peña Espejo, sino también para el resto de hermanos. La producción literaria masónica nos es importante en la Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Nuevamente reiteramos el agradecimiento por su presencia aquí. Mi hermano. Gracias, mi hermano Joaquín. Gracias.